Luis, vimos ayer el doctor Bicho Castillo habló de un expediente donde se demostraría que Hipólito Mejía en el 97 estaba en deuda y según él, después que llega al poder, pues se enriquece. Quisiéramos saber cuál es la posición, ya que él se ha hablado de un tema de corrupción y quisiéramos saber cuál es. Mira, aquí todo el mundo sabe de qué ha vivido Hipólito Mejía toda su vida y en esa parte lo que tiene que hacer es someterlo a la justicia, Hipólito. Y vamos a decirle la verdad y nada más que la verdad. Señora, vamos a escuchar, porque yo realmente entiendo, y yo creo que muchos deberían entenderlo, que en este gobierno, aunque sea para hacer bulto, no se ha sometido ningún PRMista como lo hizo Domínguez Brito en el pasado. Muchas personas entienden que esos sometimientos fueron para hacer bulto, para hacer alarde, que esos expedientes lo hicieron malo, para que se cayeran, pero en este gobierno del PRM, yo creo que ni bulto quieren hacer, porque ya vemos los incalculables casos que están perdiendo. Ahí está el caso de supuestamente Roberto Fulcal, el caso de supuestamente de los semáforos que tienen que ver con Hugo Vera, supuestamente, y así un sinnúmero de casos que ustedes van a poder ver que están pendientes de investigación. Por ejemplo, tenemos estos casos, esos escándalos que le vamos a señalar por aquí. Todos esos escándalos están pendientes y ni siquiera se ha hecho un bulto llevando esos casos a la justicia para decir, oh, que tú eres inocente, que se caiga el caso. No se está haciendo nada literalmente en este Ministerio Público Independiente. Pero señores, vamos a ver lo que dijo Domínguez Brito sobre los casos que sometió y por qué le perdonó a Hipólito del plan Renove y del plan de los invernaderos. Vamos a escuchar, señora. Nada personal y yo quiero que la gente siempre lo entienda. Yo jugué mi rol, era mi responsabilidad y simplemente cumplí con mi deber. En ese caso yo cumplí con mi deber. Siendo del mismo partido los dos. Sí, revocamos el archivo, había elementos de prueba, presentamos la acusación. Lamentablemente hubo maniobras judiciales no santas, maniobras judiciales que permitieron esos descargos y una justicia que no fue independiente en la toma final de las decisiones. Esa es la dura realidad. Al final... O sea, los jueces no fueron de la Suprema. No hubo lamentablemente una decisión independiente. Fue muy difícil para mí porque es muy fácil tú acusar a dirigentes de otro partido. En estos 4 años es muy fácil acusar a los del PLD. Difícil es cuando tú tienes que acusar con el que tú ves todos los días, contra el que tú ves el Palacio. A nosotros nos tocó tener la acusación contra, por ejemplo, en paz descanse, el de la Liga Municipal Dominicana, que era un aliado nuestro. A nosotros nos tocó la acusación en el caso de Bienes Nacionales, que era funcionario actual del gobierno nuestro. A nosotros nos tocó la acusación del secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana y del secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, que eran del gobierno nuestro. Si yo te pongo a enumerar, cuando me toca el caso de los aviones tucanos, era el ministro de Defensa de uno de los gobiernos nuestros. Cada uno de los casos que a nosotros nos tocó era relacionado con el PLD. Por eso cuando yo quemé la gorra, yo decía, bueno, yo tengo que quemarlo 100 veces que hay que quemarlo. Si el PLD no se da cuenta que hay casos de corrupción y que tiene que ser duro, intolerante, intransigente con ese tipo de casos, al final vamos a crear una percepción en la República Dominicana de que somos un partido corrupto. Señores, y no solamente eso, que se creó la percepción de que es un partido corrupto. Y Domínguez Brito tenía razón cuando quemó esa gorra, porque de ese entonces fue que debieron comenzar a caer presos muchísimas personas. Pero hay un dato que él reveló de que la sentencia de Félix Bautista presuntamente fue comprada y aparentemente el sector más poderoso que tenía el PLD se llamaba el sector de Leonel Fernández. Prácticamente él está soltando mucha información porque como Tomás Castro lo desequilibró, el hombre fue soltando perlas, porque honestamente yo había visto muchas entrevistas de Domínguez Brito muy equilibrado, pero en esta estaba como muy complaciente, dando mucha información sensitiva. Y cuando se refirió a esto de que supuestamente Félix Bautista compró su sentencia, bueno, yo creo que esto es un dato nuevo y algo que tiene que merece respeto, aunque los casos se hayan caído, es que en este gobierno no vemos que ni se está haciendo bulto con ningún secretario general del PRM, ni secretario de Finanzas del PRM, ni con todas estas personas que nosotros le mostramos por acá, que tienen casos pendientes de supuestos escándalos y supuesta corrupción que tienen todas estas personas que ustedes ven por acá. Entonces, es simplemente, ni en eso quiere complacer a la persona. Pero vamos a escuchar, porque ahora en esta parte es cuando él ya habla de lo que tiene que ver con el caso de Hipólito Mejía. Vamos a escuchar. Cualquiera te dice en la cara, en las redes, cállense que ustedes son un partido de ladrones, ustedes son corruptos, ustedes esto y lo otro. Y yo que estoy ahora aspirando a la presidencia del PLD y que tengo que llamar uno por uno a la mayoría de los miembros del Comité Central y me encuentro que más de 50 que fueron directores, tuvieron puestos importantes, se están taxeando en los Estados Unidos. A mí me molesta doblemente. Me molesta que alguien del PRM nos diga ladrones. Me molesta que nosotros seamos indiferentes en el PLD. Me molesta que, por ejemplo, en un caso del gobierno nuestro,
se roban 4.000, 5.000 millones de pesos. Y esas personas no son encausadas. Esas personas que nunca tomaron una bandera. Esas personas que nunca trabajaron por el PLD. Esas personas que nunca hicieron nada, ni en círculo de estudios, ni en lo que es la labor política cotidiana. Y sin embargo también lo dejan fuera. Lo dejan fuera del expediente. Es más, la información que hay, no debatida, no contradecida, es que a esas personas le van a dar obras de este gobierno, del gobierno del PRM, para que paguen la indemnización. La indemnización que se le está poniendo en un supuesto acuerdo. A mí no me parece eso correcto en ningún sentido, pero lo que más me duele a mí. Señores, este dato nosotros no podemos dejar que pase desapercibido. Domínguez Brito admite que en el gobierno del PLD, en un caso que yo sé cuál él se está refiriendo al caso Medusa, se robó 4.000 millones. Y que hay personas que no levantaron una bandera por el partido que lo están dejando libre. Esos son los empresarios. Señores, vamos a ser claros. Esos son los empresarios. Y que no solamente eso, que esas indemnizaciones que se le está colocando, que le está colocando el gobierno, y dígase este Ministerio Público Independiente encabezado por Jenny Berenice y Miriam Germán, supuestamente el gobierno, no el Ministerio Público, acordó que el dinero que le devuelvan a la Procuraduría se lo va a pagar el gobierno con obra. Señores, pero ya eso lo habíamos escuchado, honestamente. Pero el dato importante es que Domínguez Brito admite de esos temas de corrupción, pero se queja de que Jenny Berenice, quien era su mano derecha cuando él fue Procurador General de la República, cuando ellos dos aprendieron a violar el debido proceso de la justicia, y por eso muchos casos se cayeron cuando Jenny Berenice y Domínguez Brito, cuando ellos dos trabajaban juntos, pero estamos viendo cómo hoy Domínguez Brito admite que este Ministerio Público no es independiente porque está dejando libre ciertas personas. Vamos a escuchar, porque ahora que viene la parte cuando él toca el tema de Hipólito Mejía y el Plan Renove. Y a muchos PLDistas, que esas personas se hayan enriquecido y que con el costo que pagamos por ellos enriquecerse, a todos nos digan ladrones. No, nosotros no somos ladrones. Yo participé como senador, como ministro en muchas ocasiones. Manejé miles de millones de pesos. Y yo te puedo decir, ante mí, ante Dios, ante mis hijos, ante mi conciencia, estas manos no tocaron dinero que no sea de mi salario. Y voy a cualquier escenario, me presento donde quiera e hice grandes esfuerzos en todo el sentido de la palabra para cuidar. Pero en resumen, para que la gente didácticamente entienda, ¿cuánto se robó Félix Bautista? Yo no sé el nombre, pero yo te puedo decir que los casos en los cuales presentamos acusación, en cada uno de esos casos había elementos constitutivos de la infracción, violación a la ley penal, violación a la ley de lavado, en todos y cada uno de estos casos, no solamente con dirigentes del PLD, sino con dirigentes de otros partidos. Me tocó el Plan Renove, me tocó los invernaderos, me tocó cientos de casos. Pero en el caso de Félix, en todos, ¿por dónde anda? ¿1.000 millones? No te puedo decir monto. ¿Pero supera los 1.000 millones o no llega a los 1.000 millones? No te puedo entrar en detalles porque... pues es creíble que él tiene una fortuna de 84 millones. Como tú lo manejas, robo. A veces no es robo. Una cosa es corrupción, una cosa es prevaricación. Son tipificaciones. Lo del pueblo no vamos a entender. No van a entenderlo. Eso, como dígame, un amigo la tipificación del delito. ¿Cuánto él se robó según usted? Y vuelvo y te digo, no voy a decir él se robó tanto, no voy a usar ningún término de esa manera. Lo único que yo te puedo decir aquí hoy, que en ese caso y en todos los casos en la cual presentamos acusaciones, habían elementos constitutivos de infracción. Tienen la presunción de inocencia desde el punto de vista constitucional. Nosotros teníamos que destruir esa presunción de inocencia, y en el caso de la Liga, de Renove, de los Tucanos, de OISOE, del Ministerio de Obras Públicas, de cientos o de decenas de casos que trabajamos, entendíamos que esa presunción de inocencia tenía que ser levantada y que tenía que haber sanción. Cuando hay impunidad en una nación, en una democracia, se deteriora todo. Ahora que he visto las últimas decisiones de los tribunales de la República Dominicana, lo único que le están diciendo a este gobierno es: cojan, hagan, enriquezcanse, busquen formas de llenarse de dinero y no vamos a ningún lado. Yo pienso que hay un proceso como de selectividad en las acusaciones. Usted me va a decir a mí que ninguno de esos procesos que usted mencionó, nunca el presidente de turno ¿tuvo enterado de esos casos de corrupción? Yo no diría. Yo vi muchos casos en la Procuraduría de Empleados. Danilo, Leonel, nunca tuvieron que ver con esos casos de corrupción. Pero se decía también que ustedes perseguían a la gente de Leonel, no a la de Danilo. No, de ninguna manera. En ese momento ni siquiera había ningún tipo de situaciones como esa. En nuestro caso personal, hubo ministros incluso muy relacionados. En ese caso, esa no es la idea. El que está luchando contra la corrupción no puede ver si en las investigaciones suyas nunca llegaba al presidente poderoso, todo. No llegaba nada al presidente. El presidente no estaba enterado de nada. Pues yo no entiendo lo de este país. El presidente es el hombre más informado. Y no sabe. Para lo bueno. Y cuando haya todo corrupción, que el presidente no sabía. Fíjate que a mí me tocó el caso del Plan Renove y el presidente era Hipólito Mejía. A mí me tocó el caso de los invernaderos y el presidente era Hipólito Mejía. A mí me tocó el caso de los indultos y la venta de indultos. ¿Tú recuerdas en aquel momento que era del ex ministro de Justicia, en ese momento o procurador? Y en ninguno se me ocurrió a mí pensar que el presidente Mejía, a quien aprecio, a quien quiero mucho porque nos unen vínculos, estaba involucrado en eso. Yo tuve muchos empleados que tuve que pedir a...
Señores, ya ustedes estuvieron escuchando que esta es la parte que a mí me interesaba tocar, donde Domínguez Brito admite que a su primo, en estos casos de lo que tienen que ver con el plan Renove, los invernaderos y la venta de los indultos, él nunca miró para allá. Básicamente, él está admitiendo que como procurador presuntamente omitió investigar si hubo la posibilidad de que el expresidente estuvo involucrado en este tipo de cosas. Y yo creo que esto fue negligente de su parte, aunque yo entiendo que Hipólito Mejía tiene toda la presunción de inocencia. Siempre he sido claro en este canal de YouTube. Hipólito es un presidente que yo admiro en ciertas cosas porque él habla las cosas llanamente. No es un hablador, como se podría decir. Pero honestamente yo creo que era una perfecta oportunidad para que se comenzaran a investigar estos casos. Me parece como algo negligente de Domínguez Brito, que es otra persona que yo entiendo que aunque los casos que él haya llevado se cayeron, pero necesitamos que por lo menos ahora en esto, en el PRM, Jenny Berenice y lo que tiene que ver con Miriam Germán, por lo menos hagan ese bulto de que van a investigar. Porque, señores, ¿cómo puede ser que nosotros podemos tener tantos escándalos y la procuradora, que se presume independiente, no haya dicho nada? Que es otra cosa. Le tengo un dato muy importante donde Ricardo Nieves básicamente deja el espacio de que la procuradora no es independiente y que eso es imposible de que escuchar esto. Y luego vamos a pasar con el chisme que tiene Domínguez Brito y Tomás Castro, para que ustedes me digan a quién ustedes creen. Que hubiese un procurador que no fuera nombrado por el presidente, una procuradora cada periodo, no dije una vez, hoy, mañana sí, si viene aquel y le da la gana y se lo saca de las axilas, no, que sea nombrado. Por eso que no quieren un procurador independiente, por eso todo ese grupo de atracadores políticos no quiero que el Ministerio Público no tenga una obediencia política. Ustedes lo ven teorizando y filosofando hasta con Los Ángeles, pero la idea es que el procurador sea nombrado de la manera más independiente, políticamente hablando. No es que sea perfecto, ni absolutamente independiente, porque eso no se va a lograr, pero la idea es que cuando haya un jefe cabeza del Ministerio Público sea lo menos dependiente ni sumiso al poder político, aunque tenga algún tipo de vínculo y dependencia, porque eso es imposible que exista lo otro. Señores, ya ustedes estuvieron escuchando esta parte donde Ricardo Nieves admite que es imposible lograr la independencia y que incluso que las personas que fueron nombradas por un presidente no son independientes. Y esto le quita la careta a Jenny Berenice, que fue puesta en ese lugar por un decreto. Por eso que nosotros vemos cómo estos casos no se le ha tocado ni con el pétalo de la rosa, ni se ha hecho un bulto al estilo Domínguez Brito de antes, que por lo menos empezaba procesos legales, quemaba una gorra o hacía un bulto. Pero estas dos damas, que parece que son simplemente un florero en el palacio de la presidencia, que no tienen ninguna función más que darle belleza a este gobierno para presumir que tienen a ellas dos que supuestamente son independientes y que son muy pulcras, pero son dos floreros que no actúan y no hacen nada. Oigan el prontuario del procurador adjunto, que es una de las mujeres más serias que tiene República Dominicana. Acaba de elegir como procurador adjunto de ella. Porque aquí la delincuencia y la criminalidad la encabezan la policía y la fiscalía y los jueces. Es el triángulo de la Bermuda donde se pierde la población dominicana entre la policía, los fiscales y los jueces. A mí me secuestraron en Punta Cana, que si no es por la llamada de Bertico Santana y Gilberto Santana, hoy en día yo no estuviera con usted. Y este caso... ¿Y cómo tú sabes que fueron ellos? Los fiscales. Yo tengo los oficios de la policía, del director de la policía, que me dijo quién dio la orden, y me reuní con la directora de trata de blanca y me dijeron que ellos me habían creado un expediente. ¿Cómo me espera el inspector de Ministerio Público, Juan Medina, con unos pies encima del escritorio, con unas botas, un palillo y arreglándose las uñas? Y le digo yo, mira, Andrés Marte, el fiscal de ustedes, entró a mi propiedad sin orden de juez, sin ninguna autoridad, cuando tuve delincuente, me robó un contenedor? No lo creo. Milciades Guzmán me apresó varias veces sin orden de un juez. No lo creo. Eso no contesta nunca. Nosotros hemos depositado expediente ahí en inspectoría. Porque es parte del cartel. En Punta Cana me agarraron preso, me dieron saco de palo. No lo creo. Aquí se está provocando muchas situaciones. Muchas situaciones están provocando aquí. Paremos esto. Le dio libertad a 4 sicarios. Lo puso en libertad. Pero también se les indica haberse robado más de $17,000 de un caso que estaba llevando. A robarse unos papeles, un expediente. Y cuando lo agarran dice que él estaba pagando un bombillo.
Oiga lo que está haciendo ese delincuente que acaba de nombrar. La corrupción jamás podrá penetrar a nuestro despacho.